La primera parte del siglo XIX trajo consigo la fe en un progreso humano sin límites. Se abandonaron las viejas ideas basadas en la religión y la superstición a favor de otras nuevas supuestamente fundamentadas en la ciencia y el pensamiento racional. Una de esas ideas recibió el nombre de socialismo. Hola, soy Ben Wattenberg. Bienvenidos a Socialismo, el paraíso terrenal. En esta primera entrega, un reformador británico crea un modelo de utopía en la frontera americana. Poco después, dos filósofos alemanes reestructuran la idea como profecía, afirmando que el socialismo es el destino del mundo. Comienza el siglo XX y la Revolución Rusa se propone cumplir la profecía a cualquier precio, incluyendo asesinatos en masa. Mientras, los reformistas pacíficos de Europa y Norteamérica responden de forma diferente a la llamada del socialismo. Y así empezamos, en América. Estados Unidos aún no tiene 50 años de vida. Abundan los terrenos en el oeste, un imán para nuevos pobladores y nuevas ideas. Indiana, 1825. A orillas del río Wabash se desarrollaba un gran experimento. Se llamó New Harmony y sería una comunidad de igualdad. Presagiaba una nueva forma de vida y con el tiempo, un nuevo mundo. Su fundador fue un industrial británico llamado Robert Owen y sus seguidores pronto acuñarían un nombre para su visión: socialismo. Cuando Robert Owen llegó a Norteamérica ya era famoso por sus ideas progresistas. Su fábrica de tejidos de New Lanark, Escocia, era la empresa más conocida de la época. Owen redujo la jornada laboral, restringió el trabajo infantil e incluso proporcionó bajas por enfermedad. No solo se preocupaba por cómo trabajaban sus 2000 empleados, también por cómo vivían. Todo aquel que viviera en sus propiedades en New Lanark debía hacerlo bajo sus reglas y eran muy concretas. ¿Con qué frecuencia sacar la basura o bañarse? ¿A qué hora debían llegar a casa por la noche? No podían emborracharse en público. Debían pasar tiempo con sus familias. Ese tipo de cosas. La educación era una pieza clave de las reformas de Owen. En vez de contratar a los hijos de sus empleados, les obligaba a ir al colegio. También creó el primer centro de preescolar del Reino Unido. Formaba parte de lo que llamó Instituto para la Formación del Carácter. Owen también desarrolló una teoría sobre la naturaleza humana que se convertiría en una de las ideas fundamentales del socialismo. Resurgiría una y otra vez. Él pensaba que el carácter humano se podía moldear. Afirmó, la verdad más importante es que el carácter de un hombre está dirigido, y no por sí mismo. Pensaba que el hombre estaba determinado por su entorno y que empezando desde el nacimiento y educando a esos niños en un ambiente privilegiado, a través de la educación y la liberación del intelecto y el espíritu, se podía conseguir un carácter perfecto. Lo llamó el segundo advenimiento de la verdad. Él creía ser el segundo Mesías. Pero a diferencia de Jesús, que solo podía expresar la verdad con parábolas, Owen podía decirla literalmente porque contaba con la ciencia. La gente se tomó a Owen muy en serio. Cuando llegó a América en 1825, se convocó una sesión en el Congreso para escuchar sus ideas. Ante una audiencia que incluía al presidente James Monroe y al futuro presidente John Quincy Adams, Owen anunció que había adquirido un pueblo en Indiana.
Allí continuaría el trabajo iniciado en New Lanark. Pero esta vez, su comunidad sería de verdadera igualdad. Harmony, en Indiana, había sido fundada una década antes como una comuna religiosa. Owen se la compró a George Rapp, el carismático líder de una secta de luteranos alemanes que se marcharon para seguir una de las visiones de Rapp. Dejaron 160 edificios y unas 12.000 hectáreas de terreno fértil. En aquella época, Indiana estaba casi virgen. Y allí, en medio de la naturaleza, había una bonita población con casas de ladrillo y madera y una magnífica iglesia cruciforme en el centro. Era muy avanzada. Entonces se la llamó la Atenas del Oeste. El 27 de abril de 1825, Robert Owen dio la bienvenida a 800 personas a la ciudad que había rebautizado como New Harmony. Los intelectuales se sintieron especialmente atraídos por este lugar. El pueblo pronto se convirtió en centro del pensamiento progresivo y la experimentación. Había educación a todos los niveles, desde la infantil hasta la de adultos. Publicaban un periódico. Había naturalistas explorando el entorno de la ciudad. Escribían libros de ciencia natural para mostrar a la gente las maravillosas especies del Medio Oeste. Se daban conferencias sobre la igualdad de derechos para las mujeres y sobre la abolición de la esclavitud. Corrían los años 1827 y 1828. Para hacerlo coincidir con el 5º aniversario de la Declaración de Independencia en julio de 1826, Owen hizo público lo que veía como el siguiente paso en la liberación de la humanidad: la Declaración de la Independencia Mental. A partir de ese momento, proclamó, el hombre se liberaba de la trinidad de males responsables de todos los vicios y sufrimientos del mundo: la religión tradicional, el matrimonio convencional y la propiedad privada. El último era la clave. La idea de terminar con la propiedad privada animaría al socialismo durante los siguientes 150 años. I think that Robert Owen arrived slowly at the conclusion. Robert Owen llegó poco a poco a la conclusión de que la propiedad y el beneficio individual estaban minando las oportunidades de crear una nueva sociedad. Las desigualdades en la sociedad eran creadas por las desigualdades en la administración de propiedades, riquezas y beneficios. Owen no cedió sus propiedades a la comunidad, pero la gente empezó a vivir allí de forma gratuita. Todos los bienes se distribuían en el almacén del pueblo. No era el sistema más eficaz. Un miembro de New Harmony llamado Paul Brown escribió: incluso las ensaladas eran depositadas en el almacén para repartirlas, dando 10.000 pasos innecesarios y haciendo que llegaran a la mesa en estado lamentable. Al poco tiempo, muchos miembros perdían entusiasmo por el experimento. Uno de los problemas de New Harmony fue que era un grupo grande de idealistas en un lugar aislado. Pasaban mucho tiempo pensando sobre el ideal de la comunidad perfecta. Al final, había muchos pensando y pocos trabajando. Nadie trabajaba. Al poco tiempo, las industrias que habían prosperado con los seguidores de George Rapp quebraban o cerraban. Tras 2 años, varias reorganizaciones y 7 constituciones diferentes, el gran experimento de Owen se vino abajo.
Owen tardó en asumir el fracaso de New Harmony. Durante meses, cuando la gente que lo rodeaba, incluidos sus hijos, le decía que todo se estaba desmoronando, no dejaba de decir que todo iba muy bien. Al final no pudo continuar con sus pretensiones porque la gente empezó a irse. Owen encontró una excusa culpando a la gente que llegó a New Harmony de ser material humano pobre para su experimento. El hijo de Owen, Robert Dale, permaneció en New Harmony tras su declive. Tenía un concepto diferente del experimento de su padre. Escribió: todo esquema de cooperativa que proporcione igual remuneración al hábil y trabajador que al ignorante y ocioso debe labrarse su propia ruina por su injusto plan. Eliminará necesariamente a los miembros valiosos y se quedarán solo los imprevisores, los no cualificados y los malos. A pesar del fracaso de New Harmony y los otros intentos de poner en práctica el socialismo, la idea continuó generando gran entusiasmo. Pronto, dos filósofos aceptarían la utopía y la convertirían en fe, afirmando que el socialismo no era solo deseable, sino inevitable. En Inglaterra, Robert Owen y sus seguidores estaban construyendo lugares de reunión para los fieles socialistas. Los llamaron salas de ciencia. Cada semana miles de partidarios del nuevo mundo moral de Owen llegaban allí buscando inspiración. Aunque proclamaban de corazón su desprecio por todo tipo de religiones, se reunían allí todos los domingos con sus familias. Pero no le llamaban misas. Le llamaban reuniones. Algunos subía al estrado y hacía algo parecido a un sermón, pero ellos lo llamaban conferencia. Después cantaban con un libro de himnos socialistas, pero no cantaban sobre Dios y la bondad, sino sobre la igualdad y la hermandad. En 1843, la congregación de Manchester incluía a un periodista alemán de 22 años llamado Friedrich Engels. Para un joven que se rebelaba contra la fe de sus padres, las reuniones tenían un gran atractivo. Engels era un rebelde. Sería el típico joven miembro de una fraternidad. Le interesaba el ejército, los deportes. Le encantaban los pubs, las mujeres. Pero también era un intelectual. Era el tipo de persona que enseguida se reconoce como un líder, como alguien que congrega gente a su alrededor. En Alemania, Engels se reunía con los radicales, y su padre quería alejarlo de la mala influencia de sus amigos. Se le ocurrió enviarlo a Inglaterra, a Manchester, donde el negocio familiar tenía una sucursal. Y Fred accedió. Pero su padre no sabía que su hijo y sus amigos radicales habían llegado a la conclusión de que la revolución iba a estallar en Inglaterra y Fred quería estar allí para tomar parte en la acción. Una vez en Manchester, Engels escribió lo que se convertiría en un famoso estudio sobre la clase obrera inglesa durante la Revolución Industrial. Los obreros de 1840 en Inglaterra llevaban una vida miserable. Trabajaban 16 y 18 horas al día. Vivían en condiciones infrahumanas. Proliferaban las enfermedades. Las condiciones de vida estaban muy por debajo de lo que se esperaría incluso en países subdesarrollados. El trabajo infantil estaba a la orden del día. Fue una época lamentable.
Engels veía que la clase obrera vivía de forma miserable y al mismo tiempo imaginaba su salvación si la historia proporcionaba un campo de cultivo para la revolución. Comprendió que antes o después los obreros verían que la historia jugaba a su favor y que por lo tanto los radicalizaría. Una vez radicalizados, los obreros ya no se verían pasivamente como víctimas del capitalismo e intentarían cambiar esa situación. Engels empezó a colaborar en el Nuevo Mundo Moral de Owen y otras publicaciones radicales. Entre ellas había un periódico editado por un hombre de 25 años que había formado parte del círculo de radicales del joven Fred en Alemania, Karl Marx. De joven, Marx era muy carismático. Tenía un estilo imponente y un gran genio para la teoría. Donde otros veían un significado, Marx veía un significado dentro de otro y este dentro de otro mayor. Sus colegas lo miraban asombrados y decían, este es el gran genio que puede resolverlo todo. A Marx no le interesaban demasiado las ideas de sus colegas. Pero uno de los artículos de Engels llamó su atención. Los dos hombres empezaron a cartearse y en el verano de 1844 decidieron encontrarse en París. Fue el principio de una de las amistades más fructíferas, intelectualmente hablando, de la historia. Marx era el profeta. Su personalidad y su naturaleza lo convertían en una figura exuberante y carismática. Engels admiraba sus ideas, pero fueron sus primeros trabajos e investigaciones los que pusieron los cimientos sobre los que se basó posteriormente el marxismo. Engels apoyó a Marx, no solo a través de su investigación, sino también económica y psicológicamente. Sin Engels no hubiera existido el marxismo. En enero de 1848, estudiantes y obreros tomaron las calles de Palermo. En febrero, la revuelta se había extendido a París. Pronto 50 levantamientos conmocionaban el continente europeo, desde Rusia hasta el Canal de la Mancha. Marx y Engels volvieron a Alemania para unirse a las barricadas. Acababan de terminar de escribir un programa para la organización obrera con base en Londres. El panfleto acabaría conociéndose como el Manifiesto Comunista. La aparición del manifiesto quedaría unida para siempre a la revolución, añadiéndole su aura. Pronto, el mundo conocería una sencilla premisa del marxismo, que la historia de todas las sociedades existentes hasta ese momento era la historia de la lucha de clases. Para Marx y Engels, la esencia del sistema capitalista era la explotación. Como ellos lo veían, los obreros eran los que hacían los productos que salían de las fábricas, pero los capitalistas eran los que se llevaban todos los beneficios. Ellos hablaban de los medios de producción, el término marxista para la maquinaria y las fábricas. Eso era muy injusto. El único modo de rectificar era que los obreros se unieran y arrebataran las fábricas a los capitalistas para poder quedarse con el beneficio de los productos que ellos creaban. El manifiesto comunista predijo que mientras el capitalismo progresara, la clase obrera sería cada vez mayor y más pobre, tanto que la revolución sería inevitable. El resultado sería el socialismo, un nuevo estado obrero donde la gente contribuyera según su capacidad y recibiera según sus necesidades. Con el tiempo, el gobierno mismo sería innecesario y daría paso a una nueva sociedad sin patria, a la que Marx y Engels llamaron comunismo. Marx y Engels propugnaban que aunque el obrero llevara una vida miserable y la lucha política pareciera desesperada, la historia se abría paso hacia ese final, y eso daba al marxismo su increíble fuerza. Muchos socialistas aceptaron el argumento. El Manifiesto Comunista se convertiría en uno de los panfletos más influyentes jamás publicados, con traducciones a todos los idiomas europeos con el cambio de siglo. Pero el manifiesto
era solo un resumen. Marx se puso a trabajar en un volumen que explicara una teoría completa del socialismo. En 1851, Marx escribió a Engels que esperaba terminarlo en 5 semanas. Pero 5 semanas se convirtieron en 5 años, otros 5 y después 5 más. Mientras, Marx dependía económicamente de Engels. La única vez que Marx consiguió un trabajo fue como corresponsal del New York Tribune, pero no hablaba inglés, por lo que no podía escribir los artículos en ese idioma. Engels sí lo hablaba, así que hizo de negro de Marx un buen número de años, hasta que alcanzó el nivel necesario para escribirlos él mismo. Marx tardó casi 20 años en terminar su obra maestra. En 1867 acabó el primer volumen de El Capital, prometiéndole más volúmenes. El libro pronto sería aclamado como un gran avance en el pensamiento político y económico. En el desarrollo científico de la época, y hablamos del siglo XIX, Marx había logrado, al menos para muchos socialistas, lo que Darwin había conseguido en la biología. Había puesto al descubierto las leyes económicas que regían el capitalismo. Y en ese sentido, había desvelado el motor de la historia, el desarrollo económico. Gracias a Marx tenemos este sentido económico de la historia. Vemos a la gente como actores de un drama en el que las fuerzas económicas son fundamentales y las clases, más que los individuos, son el motor que mueve la historia. Engels sobrevivió 12 años a Marx. Gracias en gran parte a su trabajo de relaciones públicas, el marxismo se extendió a los movimientos obreros de Alemania y de toda Europa.